un proceso infeccioso agudo hay neutrofilia, pero cuando la proliferación bacteriana es cada vez más, hay una depresión, ahí entra neutro. No es que no tenga la infección, lo que pasa es que el estado de la respuesta ha sido deprimido. Por lo tanto, hay un bloqueo en la médula ósea en producir células tan inmaduras. Por ejemplo, neutrófilos de un solo núcleo, de dos núcleos pequeños, totalmente dimórficos, y lo que llamamos los famosos síndromes de Peltier. Y eso es una hiposementación severa en cuadros de infecciones muy agudas, proceso séptico. ¿Ya? Bien. Los agranulocitos, los que no tienen gránulos, sino los monocitos, los linfocitos. ¿Y los granulocitos será agranulocito? Tiene gránulos, y sus gránulos son grandes, refringentes, pero pertenece al sistema linfoide o mieloide. Linfoide, perfecto. Bien, vamos a hablar de las moléculas inmunitarias, los anticuerpos, por ejemplo, los anticuerpos que son producidos con alta selectividad y especificidad. Estos anticuerpos, de hecho, tienen características inherentes propias de acuerdo a su diseño de fabricación. Por lo tanto, su estructura tiene mucho que ver en la respuesta de la interacción anticuerpo. ¿Correcto? Ahí está, Se supone que este símbolo es un símbolo, nada más, una simbología en inmunología que utilizamos para que el estudiante entienda que el anticuerpo tiene dos partes importantes, ¿no? Una fracción constante y una fracción variable, ¿cierto? Entonces, de la fracción variable tenemos una fracción constante de la variable y una fracción hipervariable. Y esta partecita que está al extremo, ¿cómo se llama? Al extremo, que está bien sombreado, donde dice el lugar variable, ¿no? Esta es la zona hipervariable, ¿correcto? Esta es la constante de la variable y esta es la zona hipervariable. Y esta zona tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La expresión más expuesta del antígeno se llamaba epítope. La expresión de reconocimiento de ese epítope es esta. ¿Cómo se llama? Paratopo. El lugar variable. Entonces, la inmunidad innata, qué bravo, qué problema. Un minuto ya. El proceso innato es el proceso de reconocimiento, la que ocurre rápidamente con los mecanismos de defensa inespecíficos, las células inespecíficas, las moléculas inespecíficas y la célula citolítica. Ocurre en poco tiempo. ¿Correcto? Diosito nos hizo maravilloso que estos procesos se da rápidamente, los prepara para una reacción específica o adaptativa. Bueno, hasta aquí es en específico. Y una vez que este linfocito B es la única célula que interactúa directamente con el patógeno nativo mediante el IgD y la IgM. Reconoce, lo presenta y se activa linfocitos, y estos linfocitos activados como tal van a producir anticuerpos capaces de eliminar, destruir, neutralizar el patógeno. ¿Correcto? Mediante los células presentadores de antígeno, lo presenta mediante el complejo principal de histocompatibilidad. La que está pensando en
En el ¿Y beso. el beso profesor. también? Bien, el linfocito T reactivo o virgen es activado y una vez que activa empieza a alarmar, reactivarse y proliferar múltiples clonas del mismo linaje, el mismo estirpe, ¿no? Linfocitos T, CD8, CD4. Estos linfocitos T efectores lo que va a hacer citóxicos producir interleuquina 2 y hace que los macrófagos sean muy agresivos, muy lesivos, ¿no? Y eliminan al patógeno inmediato. Lo que permite el sistema de respuesta inmune innata resolver el problema inmediato, retrasar o evitar la proliferación bacteriana y alertar, activar la respuesta, preparar la respuesta inmune específica para que se llegue a cabo. ¿Listo? Lo que hemos explicado recientemente y de tal manera de que una vez activado como tal, ya hablamos de respuesta totalmente características, ¿no? Algunas características importantes, alta especificidad, claro, porque responden a antígenos muy complejos. La producción de los anticuerpos son de alta especificidad que garantiza el reconocimiento a diferentes antígenos, ¿no? La diversidad, por ejemplo, hay antígenos polimórficos, por ejemplo, una transfusión de sangre que transfunde leucocitos, los leucocitos tienen antígenos, ¿no? Antígeno leucocitario humano. Estos antígenos son polimórficos, más o menos existen entre 3.400 a 5.000 diferentes antígenos en el HLA, clase 1 y clase 2. Imagínense la cantidad de antígenos que es capaz de ser sensibilizado. Entonces, es multidiverso, es una variedad increíble de una sensibilización. Genera memoria, obviamente, de acuerdo a la especificidad de los anticuerpos, una expansión clonal al molde, a tanta especificidad de acuerdo a la activación de la respuesta inmune adaptativa. Son muy especializados para poder responder de acuerdo a la dimensión de la afectación. Esto me permite claramente entender el proceso de respuesta inmune primaria y secundaria, ¿no? Al inicio hay un proceso de reconocimiento, adaptación, proliferación, producción de anticuerpos, muerte celular natural por apoptosis y la generación de linfocitos de memoria, linfocitos de memoria, anticuerpos IgG de memoria, etc., ¿no? De tal manera que este sistema de respuesta inmune, ustedes saben mejor que yo, tipos de inmunidad pasiva, inmunidad activa, ¿no? Bueno, esto es un recordar para entender que la inmunidad natural, inmunidad adquirida, en natural tenemos inmunidad pasiva mediante el mecanismo del transplacentario, la inmunidad activa, por ejemplo, contacto con cuerpo antígeno, protección específica del antígeno contactado, la adquirida, inmunidad pasiva, inyección de suelos humanos, antisuelos, activa, vacunación, los procesos de inmunización a lo largo de la vida, que significa tiene un propósito. Estas características hacen que el sistema de respuesta inmune primaria y secundaria se diferencian, ¿no? Algunos son cortos, rápidos, otros son más largos, son mucho más específicos. Unos generan memoria, otros no generan memoria, unos generan cierta producción de moléculas de alta selectividad que son capaces de reconocer, manipular en el laboratorio de inmunología, etc., ¿no? Bien, la inmunología se traduce en varios cambios, varios espacios. La inmunología tiene que ver con la gestación. Cada hijo es un producto, un antígeno. Por lo tanto, la generación de anticuerpos de cada hijo es un mundo en la inmunología. Por lo tanto, la lactancia materna es un proceso de transmisión de las respuestas de defensas en su primera estadio, etapa del ser humano. Aquí las infecciosas, ¿no? O sea, inmunología infecciosa, virus, bacterias, hongos, parásitos, cómo genera el daño de los órganos del huésped de acuerdo a la susceptibilidad del huésped, de acuerdo al grado antigénico de daño que causa al huésped, a las células. Ese estudio es la inmunología infecciosa. Otra parte de la inmunología es el estudio de las transfusiones, ¿no? Las transfusiones tienen que ver con la inmunohematología, la detección de anticuerpos irregulares, la transfusión de antígenos leucocitarios, antígenos plaquetarios, lo que puede generar sensibilizar y puede generar destapar muchas enfermedades autoinmunes. Esta es la inmunología de las alergias, de la hipersensibilidad. Esta es una inmunología que obviamente es muy virgen.
No hay laboratorios especializados en inmunología antibiótica. Por ahí hay muchas oportunidades para hacer múltiples cosas a partir de este campo de la inmunología. Esta inmunología de trasplantes, donde hacemos estudios de inmunogenética, hacemos estudios donantes receptor para trasplantes de riñón, hígado, páncreas, córnea, etc. De manera que es la última oportunidad que tiene el hombre de recibir un reemplazo de órgano. Ahí no queda que reemplace y funcione, sino la parte inmunológica que genera el rechazo, la generación de rechazo, la generación de anticuerpos es la que genera un estudio, un campo virgen del tecnólogo médico de histocompatibilidad. No solamente genera el estudio de drogas inmunosupresoras, de respuesta de anticuerpos, sino genera también todo el proceso infeccioso, porque el paciente inmunosuprimido puede estar es carne de cañón para infectarse con mucha facilidad. La inmunología de inmunizaciones y la inmunología de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Lupus, síndrome de Sjögren, artritis, vasculitis, espondilitis anquilosante, etc. Esto van a leer estas actividades, de hecho, el libro de inmunología celular molecular de Abbas, para ver estos links, tiene mucho que ver con la tarea. La tarea significa que ustedes van a construir un mapa conceptual con sus propios argumentos. No me copien de lo que está en internet, eso, o el chat GPT, nada de eso, no. Al toque me cuenta que es el copio, al toque me cuenta. Quiero que ustedes sean creativos, generen desde el espacio que hemos compartido, que están sentados, atentamente escuchando, ¿qué aprendieron? ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan de la clase? Cuando no se llevan nada, entonces no hay nada, yo voy a saber valorar, ¿no? Eso. Construye el mapa conceptual, el sistema de respuesta inmune de la clase de día con sus propios argumentos, su propia estructura. Seamos acuciosos, seamos observadores, seamos también muy generadores, muy novedosos, muy creativos, muy auténticos, originales, cada uno sus valores, ¿correcto? Eso lo van a subir en la tarea que están colgando. O una semana lo mismo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas? Ya, voy a revisar el foro que dice que nadie pudo contestar, ¿no?